Próxima estación, Panteones. Damas y caballeros, hemos llegado al especial del 5º aniversario del mausoleo, que el canal cumple años el día 4 de abril. En el año 2021 fue cuando subimos el primer video al mausoleo, el cual lo han convertido en un espacio completamente seguro para muchos de nosotros, incluyéndome. No se preocupe que las palabras de agradecimiento se las dejo al final, para no hacer la introducción tan larga. Solo quiero agradecerles por ahora, infinitamente, por apoyar tanto este espacio y convertirlo en un sueño que tuve desde niño de dedicarme a lo paranormal. Y qué mejor manera de hacerlo si es contando sus historias que nos han dejado una huella muy importante aquí, en el Mausoleo de los Horrores, que ya cumplió sus 5 añitos. ¿Y por qué elegí esta temática? Bueno, porque en el metro es donde acompañamos a muchos de ustedes día con día. Claro, también en otras actividades, a las cuales ya les dedicamos video o les dedicaremos en algún futuro. No crea que no. Pero por ahora toca un buen rato de relatos en el metro. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al especial de aniversario. Espero que ya tengan a la mano la bebida de su preferencia, me permita acompañarle en su trayecto o cualquier actividad que esté realizando y se relaje. En lo que comenzamos, ¿le parece? ¿A qué estación vamos hoy? Iracema Domínguez, desde la Ciudad de México, nos cuenta el primer relato. Desde hace un par de años vendo ropa a través de Facebook y suelo entregar las prendas un poco tarde por mi empleo, en las estaciones del metro de la línea naranja. Me limito por lo mismo, por el tiempo. Y hubo una ocasión en que una chica me había comprado una chaqueta y se la entregaría en la estación Refinería. La vería en unas escaleras, en el túnel. Bajé, la esperé. Me dijo que llegaría pronto, que estaba a 2 estaciones, y como la gente que venía conmigo en el vagón donde llegué ya se había ido, me quedé sola. Veía gente a lo lejos, pasando las escaleras y del otro lado del metro, pocas, pero de mi lado ya estaba sola. Eran las 9 de la noche, y estaba en mi teléfono viendo hacia abajo. No traía audífonos ni nada. Estaba atenta cuando veo unas piernas que se me paran al frente y levanto la mirada. Era una señora algo mayor. Traía cargando una de estas bolsas que suelen llevarse a los mercados. Bajita, morenita como yo, canosa, y me pregunta en una voz muy baja que para dónde quedaba la estación Tacuba. Ya le indico el lado donde debía esperar el metro, volteando y despegándome un poco de la pared para señalarle, y cuando regreso a la mirada, en ese pasillo donde no había para dónde correr o esconderse, yo estaba sola. Corría las escaleras que me quedarían como a 4 metros de mí. Si la señora incluso hubiera corrido para allá, la habría visto porque para allá yo le estaba indicando que fuera. Volteé hacia la entrada de la estación y tampoco, no había nadie. Estoy segura que no me la imaginé. Ella me vio directo a los ojos y yo se los vi también. Nunca antes de eso había tenido alguna experiencia paranormal, y mucho menos en el metro, pero les juro que ella se veía tan real, y considerando la bolsa que traía cargando, que era muy grande y la traía llena completamente, no pudo irse corriendo sin que me diera cuenta. Solo desapareció. Comenzamos con esta recopilación preguntándole qué estación es la que menos le gusta y por qué razón. ¿En su localidad existe algo como el metro? Los leemos y seguimos con el relato de Hugo Martínez, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Con el pendiente de que me tomen a loco, cuento esto, aún sabiendo que mis amigos conocen este canal y que a pesar de que no están convencidos del todo de lo que vimos mi amiga y yo, me animaron a contarlo por aquí. Ellos nos vieron ese día que llegamos a la fiesta y solo por eso saben que algo raro nos pasó. Esa noche iríamos a una fiesta en casa de un amigo. Esta amiga, de quien no mencionaré su nombre porque ya no tenemos contacto, no sé si estaría bien mencionarlo o no. Ella y yo abordamos el metro en la estación Consulado, y muchos ya la conocen y saben de este pasillo que es larguísimo, sobre todo cuando tienes prisa o estás completamente solo caminando por ahí.
Íbamos ella y yo, platicando. Eran las 10:30 de la noche porque la fiesta era de amanecerla en casa de mi amigo. No habíamos tomado nada, no consumimos alguna sustancia. Apenas íbamos para la fiesta cuando caminamos por ese pasillo que dando la vuelta, nos dimos cuenta que estaba completamente vacío. Por esta razón apuramos un poco el paso. Estaba todo callado. Cuando caminando a la mitad, los dos vemos que de la pared, del lado derecho, sale un señor vestido de una manera muy formal. Este hombre lo recuerdo bien. Traía un saco y un pantalón color café oscuro, un bigote muy pronunciado y caminaba agarrando con su brazo izquierdo un sombrero del mismo color. Mi amiga y yo seguimos caminando. Creímos que había salido de alguna puerta que estuviera por ahí, escondida quizás a la vista, porque cuando lo vimos al mismo tiempo, ella me agarró del brazo, se paró en seco y me preguntó que si yo había visto también, a lo que le dije que sí, comentándole lo de la puerta, que a lo mejor salió de ahí. Esto en apenas unos pasos que dio este hombre, porque el pasillo tampoco es tan ancho, y ambos al mismo tiempo también vimos cómo este hombre, quien caminó de una pared a otra, simplemente la atravesó, solo que ahora del otro lado. Mi amiga y yo corrimos de regreso por ese pasillo. No nos dijimos nada. Regresamos a la zona de los torniquetes y como un guardia nos vio corriendo desesperados, nos preguntó que si todo estaba en orden. Yo no sabía qué decirle, pero mi amiga sí le dijo tal cual, que habíamos visto a un señor atravesando las paredes de ese pasillo. ¿Y saben lo que nos dijo el guardia? Que tampoco pienso mal de él. Quizás ya están un poco más acostumbrados. Ah, sí, no hombre, no hace nada. En las noches lo ven paseándose por ahí. No se asusten, si ya lo vieron, seguramente se va a quedar guardadito por un buen rato. Y luego, el guardia nos preguntó que si era un hombre de traje color café. Eso no lo habíamos comentado aún. Los dos le dijimos que sí. Y el guardia nos dijo que si queríamos podíamos esperar a que pasara más gente. Y mi amiga y yo, impresionados aún por haber visto eso, procesándolo porque ese hombre no se veía para lo que hizo de atravesar una pared como alguien transparente o algo así. Se veía real, pero ya pensándolo y recordándolo mejor, como de otra época. Le tomamos la palabra al guardia, quien se quedó con nosotros por apenas unos minutos, que llegaron 3 personas y nos dijo que camináramos con ellos. No les comentamos nada a estas personas, por obvias razones, pero cuando volvimos a pasar por ahí, no volvimos a ver a ese hombre. Mi amiga y yo íbamos más que atentos para ver si había alguna puerta en los lados, más o menos a la altura donde lo vimos, que sería unos pasos antes de donde están estos puestecitos donde venden de todo, que esa noche estaba cerrado. Pero no había nada, y no lo vimos tan lejos como para no haber notado que hubiera una puerta por ahí abriéndose. Él solo atravesó la pared caminando, y esto ambos lo vimos. Para quienes no hayan tenido el gusto de conocer el metro, al menos en la Ciudad de México, es todo un mundo. Hay subidas, bajadas, escaleras como en la estación Camarones, que parece que nunca terminas de bajar. Pasillos para transbordar larguísimos, túneles y túneles, a pie y en vagón. Entonces imagínese cuántas cosas no se pueden contar de ahí. Más adelante se lo recuerdo, tenemos un video en Misterios de la Fogata, mi segundo canal, de las distintas historias de ciertas estaciones del metro y hechos horribles que han ocurrido ahí. Para que no se lo pierda, le dejo el enlace en el primer comentario. Y vámonos ahora con Susana Pérez, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Mi historia no es tan extensa. De hecho, fue algo que me pasó en apenas segundos, pero me marcó no se imaginan cuánto, porque me cambió mucho la forma en que me movía en las noches cuando salía de mi empleo. Y lo que les quiero platicar me pasó cuando trabajé un tiempo en un local de comidas, cerca de la estación La Viga, por lo que salía a eso de las 11 de la noche y caminaba apenas una cuadra, todo tranquilo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones,
Los vagones iban vacíos por completo. Yo iba desde la viga hasta la estación Bellas Artes y ahí transbordaba, pero en una de esas noches, en el 2018, me subí como siempre. Me tocó ir en un vagón completamente solo. Traía audífonos, iba viendo por la ventana cuando apenas íbamos para la estación obrera y veo de reojo que alguien anda por el vagón caminando. Volteo discretamente para no ver directamente a la persona y noto que era un niño como de unos 4 o 5 años a lo mucho. Este niño iba agarrándose de los asientos, se intentaba subir y luego lo dejaba. Estaba como a unos 10 asientos de mí. Giro a todas partes, buscando para ver con quién venía porque aún y con la forma de los vagones, podría ser que hubiera alguien sentado y solo le viera las piernas. Yo iba a la mitad del vagón y este niño iba al fondo, pero no vi a nadie más. Luego me quito los audífonos. Lo veo como por un minuto haciendo esto, moviéndose entre los asientos donde no había nadie. Ya lo tenía confirmado. Él iba completamente solo. Y ya sabemos quienes somos de la ciudad que si de por sí es un peligro que los niños vayan acompañados, es decir, aún y con los padres no dejan de correr peligro, ahora todavía más andando completamente solo. Por lo que me levanto, voy agarrándome para no caerme, y veo que este pequeño voltea a mirarme, se ríe. Yo le devuelvo la sonrisa y le hablo, asomándome en todo momento, para ver si alguien andaba por ahí acompañándolo. Él traía puesto un pantaloncito corto color azul, muy sucio, una playera de Spider-Man, también un poco sucia. Parecía, ya viéndolo más de cerca, como un pequeño o muy descuidado o era alguien en situación de calle. Cabello cortito, aperlado y cuando me ve acercándome, preguntándole que con quién venía, él se ríe. Y veo que se mete debajo de los asientos y por mi perspectiva no lo pude ver completamente. Ya llego a donde estaba él, y volteando a todas partes aún, porque no podía creer que este niño anduviera solo. Me siento en los asientos de enfrente, contrarios a donde él se había metido, para no agacharme. Pero ahí, debajo de donde lo vi segundos antes metiéndose, no había nadie. Me levanto, empiezo a buscarlo por el vagón. Él no pudo haberse arrastrado demasiado rápido, y en caso de que hubiera corrido, lo habría escuchado, porque cuando me quité los audífonos, ahora oía los pasos y los brinquitos que estaba dando. Sin embargo, en ese vagón yo iba completamente sola. Del espanto, apenas llegamos a la siguiente estación, me bajé. Pero como también el andén estaba solo, no me quedó de otra más que tranquilizarme sola. Y aún así, cuando el vagón estaba cerrando sus puertas, me asomé por las ventanas y no había nadie. Ese niño se desapareció debajo de los asientos enfrente de mí. Lo vi metiéndose, pero ya no salió. Y esto hizo que, por más tarde que se me hiciera, esperaba a que mínimo una persona abordara el vagón a esa hora, para no irme sola ya en el metro. No quería volver a ver a ese fantasma, porque para mí eso fue lo que vi. Querida audiencia, si puede y gusta, compártanos a través de sus historias en Instagram en donde está escuchando el canal en este momento, o cuando guste, siempre estoy al pendiente. Si etiqueta la cuenta del mausoleo, con gusto compartimos también su historia. Si también quiere compartirla en el grupo de Facebook, adelante, encantado. Cualquier lado donde guste compartirlo, le dejo los enlaces en el primer comentario y en la descripción. Nos vemos también por allá, en lo que nos vamos con Zack, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Yo siempre he creído en cosas paranormales, pero no pensé, siéndole sincero, que me llegaría a pasar algo extraño en el metro. Hace unos días desde que te escribo este correo, tenía que usar el metro, y nunca me había pasado algo fuera de lo común, ya también hablando de gente extraña en el metro. Ese día iba de regreso a mi casa, en la línea 3. Iba acompañado de un amigo, y no había subido mucha gente aún. Ya habíamos pasado 2 estaciones que fue Universidad y Copilco. Íbamos para Indios Verdes, y yo estaba seguro de que la siguiente estación era Miguel Ángel de Quevedo. Dicho y hecho, llegamos a esa.
No subió nadie, cerró las puertas y comenzamos a avanzar. En lo que iba platicando con él, volteé a ver a mi teléfono. Mi mamá me mandó un mensaje, por lo que le contesto en apenas segundos y cuando alcé la mirada, justo íbamos llegando a la siguiente estación, que era Viveros Derechos Humanos. Solo que cuando me fijé que el letrero dijera que era esa estación, era extraño porque, de nuevo, decía Miguel Ángel de Quevedo. Eso me confundió. Volteé a ver a mi amigo. Él se dio cuenta de mi expresión y me preguntó que si me encontraba bien. Yo no sabía qué decirle, porque estaba seguro de que ya habíamos pasado esa estación. Yo la leí, apenas habían pasado 3 estaciones cuando llegamos a esa, la de Miguel Ángel. Pensé por un momento que había contado mal o no lo sé, pero no me quitaba de la mente que hasta la había leído, así como en las estaciones pasadas. Mi amigo volvió a preguntarme, y yo ahora le pregunté que si ya habíamos pasado la 3ª estación. Él me dijo que esa era la 3ª estación. Antes de que dijera algo más, él de nuevo me contestó diciéndome que en la 2ª estación, cuando el vagón había entrado a el túnel, se paró por unos segundos, que estando ahí fue cuando volteé a ver a mi teléfono. Solo que parecía que yo solo veía la pantalla apagada y me quedé así, y que cuando el metro volvió a avanzar fue cuando yo levanté la mirada de nuevo. No entendí bien lo que había pasado. Yo sabía que eso, lo del teléfono, había sido en apenas segundos porque le respondí el mensaje a mi mamá, que seguía la 4ª estación, que ya habíamos pasado Miguel Ángel de Quevedo, pero no, apenas íbamos a pasarla. No quise indagar más en el tema, preguntarle más cosas, solo le dije que quizás me confundí. Él solo me miró preocupado, pero también lo dejó así. Volví a sacar mi teléfono, lo revisé, y no tenía ni un mensaje. Lo volví a apagar, esto ya era más confuso, y ahora solo iba poniéndole atención a las estaciones. Ahora sí se veía más gente, tanto al subir como al bajar. Fue algo que hizo que aún a día de hoy evite usar mucho el teléfono cuando voy en el metro. No sé si fue eso o que quizás, cuando nos paramos en el túnel, haya pasado algo de lo que no me puedo acordar, y eso nunca me volvió a ocurrir. ¿A usted le ha pasado algo como esto? Mucha gente reporta fallas similares, no del sistema en sí del metro, sino fallas en el espacio y a veces en el tiempo. Puede sonar complejo, yo lo sé, por supuesto que sí, pero hay muchos testimonios que nos han enviado. Tanta gente que incluso aseguran que por tantas cosas que pasaron durante las construcciones del metro y tragedias que siguen ocurriendo, facilitan que este tipo de situaciones se presenten. Es como si hubiera tantas cosas chocando entre sí. Es una de las teorías, no lo aseguramos. ¿Qué nos diría usted? Pablo Zambrano, esta noche, nos cuenta esto. Desde siempre he sido de cuidarme en el metro, de todo lo que nos imaginemos. Afortunadamente no coincido siempre con la hora pico del metro, entonces en muy contadas ocasiones me ha tocado viajar apretado. Esto se los aclaro porque mi historia va de una ocasión en que mi hija y yo íbamos para casa de mis papás en el 2012. Abordamos en la estación Cuatro Caminos, eran las 8 de la noche. No nos tocó completamente lleno, pero había muchos asientos vacíos. Mi hija tenía mucha energía y no le gustaba irse sentada, por lo que nos paramos al final del vagón. No había nadie en esa parte, sí en los asientos, pero a mi hija yo siempre la dejaba de mi lado derecho, lejos de la puerta, por precaución. Entonces yo estoy completamente seguro de que nadie se nos acercó en las pocas estaciones que viajamos en metro, porque cuando nos bajamos en Popotla, en la 5ª estación, no se bajó tanta gente con nosotros, y pude ver sin prisas y sin tantas personas alrededor que mi hija, que en ese entonces tenía ya 7 años, me mostró abriendo su mano que traía varios dientes. Me asusté al inicio porque creí que algo le había pasado y a lo mejor se le cayeron, por lo que nos orillamos para no estorbar el paso.
pero antes de que pudiera revisarla bien, preguntarle que qué le pasó, los vi mejor y esos eran 4 dientes de adulto. Tenían cabellos ahí enredados. Era una cosa tremendamente espantosa y todavía se puso peor cuando le pregunté que de dónde lo sacó. Yo siempre la traía en todo momento de la mano y mi hija me dijo que una señora se los regaló. Y luego me comentó que la señora, cuando se los dio, le hizo la seña con la mano de que guardara silencio y que esto fue en el metro. Mi hija se veía asustada porque yo reaccioné muy mal. Se los tiré de la mano. Había empezado a oler como cuando alguien tiene pésimo aliento. Y corrimos a la casa de mis papás. Por supuesto que no vi a nadie, porque le pedí a mi hija que me dijera cómo era esa señora. Y por más que la busqué, no encontré a nadie. Y tampoco podría saber en qué momento se le acercó porque eso significaba que la señora tendría que rodearme, pasar cerca de mí y la notaría sí o sí. Y claro que me daría cuenta si alguien se nos acerca así. Aparte, mi hija siempre ha sido de platicar mucho y en voz alta. Íbamos hablando en todo momento. No sabía a qué señora se refería. Y por más que le insistía en que me dijera la verdad, porque yo creía que se los había encontrado en el piso, ella me decía que era cierto. Llegamos a la casa de mis papás, le lavé las manos con todo, hasta con detergente para la ropa, pero curiosamente cuando llegamos y les conté lo que nos pasó, mi mamá me dijo que apenas entramos a su casa, olíamos mucho a este olor que les comenté, a este olor a mal aliento. Yo ya había dejado de oler eso, pero sí les creía. Me acerqué a mi hija, ella no olía así, le olí las manos y tampoco. Hasta que papá me dijo lo mismo, comentándome que era mi hija quien olía de esa manera. Esa misma noche, cuando llegamos con ellos, mi hija empezó a sentirse muy mal. Le empezó a dar mucha fiebre, se sentía mareada y ya la iba a llevar a consultar con el médico de la familia, un señor de por ahí de la Santo Tomás. Pero mi mamá, a pesar de que ella siempre abogó por consultar todo primero con un médico, y jamás recurrir a curaciones o brujos, esa noche le dijo a mi papá que me llevara con doña Gloria. Doña Gloria era una señora que ya falleció hace unos años, que vivía a la vuelta de casa de mis papás. A ella la conocían por hacer limpias, trabajos para deshacer amarres, cosas así, y cuando escuché que querían llevar a mi hija con ella, por supuesto que me opuse. Les dije que no, que para qué. Pero hasta mi papá, que sería el primero todavía por encima de mamá de decirnos que esas cosas no y que estábamos locos, muy serio, me dijo que debíamos llevar a mi hija con la señora Gloria, que eso que le dieron no había sido algo normal ni bueno. Yo estaba tan preocupado por mi hija que les hice caso. Nos subimos al auto de papá, llegamos con la señora que afortunadamente estaba disponible y pasamos a su sala. Y en serio, no le tuvimos que decir nada porque apenas nos sentamos. La señora nos preguntó que dónde dejamos los dientes que le dieron a mi hija, porque olía muy mal. Yo estaba impresionado. ¿Cómo supo que íbamos por eso? Que nos había pasado algo así. Hasta llegué a pensar, considerando todo, que había sido esa señora, mas no lo dije claramente. Luego le comenté que los habíamos tirado ahí en el andén. Sin embargo, la señora Gloria nos dijo que no había problema, solo que con eso sería un poquito más fácil saber quién hizo eso, porque ese trabajo ahí tendría la firma de quien lo hizo. Yo la escuchaba y no entendía nada. Esto en verdad era muy extraño, al menos para mí porque veníamos en el metro. No tenía por qué haber pasado algo así. Nunca había escuchado de eso y a lo que nos dijo la señora, no tendríamos que hacer mucho. Solo limpió a mi hija con no sé qué tantas cosas, varias oraciones y cuando yo le pregunté a la mujer que cómo pasó eso, si yo nunca vi que se nos acercara nadie, ella me respondió que usualmente las brujas, pero de las especializadas en hacer puras cosas malas a los demás, aprovechaban el ir entre tanta gente y que cada una
tenía su manera de hacer que los demás nunca las noten cuando se van a acercar a los pequeños, como en mi caso. Esto me lo dijo ella, yo no estoy asegurándoles nada. Y que seguramente esa mujer era como se mantenía con vida, desgastando a los más jóvenes como mi hija, y que así se mantenía entre nosotros, haciendo cosas horribles, y que sí, también andan en el metro haciendo eso. Que así como hay gente que hace cosas horrendas llevándose a criaturas, hay otras que no se las quieren llevar. En ese momento, al menos no, pero sí con el tiempo. Y que si mi hija también hubiera pasado más tiempo con esos dientes, estuviéramos contando otra historia. Les comparto lo que nos pasó a mi hija y a mí en el metro, para que tengan precaución. Siempre nos andamos cuidando de lo que nos pueden quitar, pero también hay que tener ojo, como en nuestro caso, de que nos den algo que no queremos. ¿Alguna vez les han ofrecido algo extraño en el metro? Coméntenos y por favor, para que YouTube nos siga tratando tan bien como hasta ahora, haciéndonos llegar a todos ustedes, dejen su me gusta, solo si esta entrega les gusta, válgame la redundancia, para que la plataforma entienda que contamos con su apoyo y nos siga recomendando. Por ello es que llegamos a más personas y podemos seguir haciendo estas entregas largas. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Y ahora vámonos con Rubén D. y su relato es el siguiente. Decidí compartir mi historia por aquí, viendo que los relatos de la gente son tratados con respeto. Por ello quiero comenzar aclarando que no puedo mencionar mi nombre completo, porque si bien ya no trabajo directamente en el metro, aún tengo muchos beneficios por mi anterior puesto. Yo por muchos años fui subdirector general de operaciones. No especificaré en dónde, pero yo creo que con lo que les cuente se van a dar una idea de mi zona o distrito. Estuvimos realizando unos trabajos de control, haciendo estadísticas, analizando con otros compañeros que los procesos como tal se estuvieran realizando de manera correcta, revisando daños estructurales porque lo que les quiero contar fue un par de años después del terremoto del 85. Si bien cuando pasó eso, la tragedia, se buscó reanudar lo más pronto posible el servicio de transporte, porque la ciudad era un caos. Primero se tuvieron que hacer 1,000,000 de evaluaciones en cosas que parecían no terminar. Y bueno, resultó todo bien. Pasaron unos 2 años y ahí fue cuando yo estuve presente, que seguíamos haciendo rondas para ir a supervisar y seguir evaluando todo, que no se nos escapara nada, porque cualquier cosa podía comprometer la seguridad de las instalaciones. Y en una de esas noches en que hacíamos esto, cuando ya cerraban las estaciones del metro en ese horario, no nos quedábamos muchos a como cuando se hacían en horas más tempranas, ya sin gente igualmente. Andaba yo solo por una de las estaciones, una de las más concurridas de esta línea y que es subterránea, una de las más comprometidas cuando pasó todo el tema del terremoto, y comprometidas en muchos otros aspectos más. Sé que van a entenderme cuando les termine de contar. Y como una de las zonas donde me tocó revisar junto a un compañero, quien estaba pasando el andén por las escaleras, separados, a solas. De hecho, ni los guardias se quedaban cerca de nosotros. Vi que en el andén de mi lado había 3 personas adultas acostadas. En lo que pensé rápido fue en el tema de que se había metido gente. Ya era la 1 de la mañana, no debería haber nadie. También pensé que a lo mejor el guardia se había quedado dormido. Se le pasaron estas personas por quién sabe dónde y se habían ido a acostar ahí por alguna razón que no entendía. Mi compañero y yo siempre nos comunicamos estando ahí, a pesar de que estuviéramos lejos. Se oían fácilmente nuestras voces porque son túneles. Entonces, estas personas, sí o sí, sabían que nosotros andábamos ahí. Me vuelvo a incorporar a la parte que me permitía llegar al andén, y cuando me acerco, teniendo que perderlos de vista un poco, ya no vi a nadie. Estas personas no se pudieron esconder de un segundo a otro. Las habríamos visto, mínimo escucharlas. Le notificamos por radio al guardia,
En ese entonces teníamos una radio cuando bajábamos para allá, y mi compañero, guardia de la estación, no se oía dormido. Ya le notifico lo que vi, por si notaba algo en las cámaras, tanto él u otro compañero. Sin embargo, cuando le dije que las 3 personas las vi acostadas cerca de la orilla de los andenes, él me dijo algo que, pasados tantos años, aún me sigue impactando. No, señor Rubén, no se apure. Son los aparecidos del terremoto. A veces los han visto otros compañeros también. Están esperando el vagón. No pasa nada. Cuando terminen por allá les cuento mejor. Por la seriedad de mi puesto y la relación que teníamos con ese guardia, un señor muy respetable, serio completamente, sabía que no nos quería espantar. No le dije nada más a mi compañero, pero sabía que me escuchó. Entonces sí apresuramos el paso, un poquito ya con los nervios por estar ahí abajo solos, y cuando terminamos, llegamos a la caseta con este guardia. Nos contó que hay una historia que sí está bien contada, pero hay otra parte que se mezcló con unos datos que no fueron ciertos. Algunos los comprobé con mis años trabajando ahí. Cuando fue el terremoto del 85, se suspendió toda actividad del sistema del metro. Nadie entraba, más que los trabajadores y gente autorizada que fueran militares, policías, gente muy contada que se ayudó a que en uno de los vagones de esa línea, por la magnitud de todo lo que pasó, tuvieran que transportar a tanta gente sin vida a diferentes morgues de la ciudad. Esto también lo hicieron en camiones de ruta, y nuestro compañero, el guardia, nos dijo que por ahí a algunos compañeros les daba miedo conducir en esos años el modelo del tren que transportó a toda esa gente. Él nos contó que a muchos compañeros ya los habían espantado en esos vagones, que les tocaban la ventana a los conductores, que veían a personas apiladas como cuando los llevaron, a pesar de que no debería haber nadie. Pero luego nos dijo el guardia que había apariciones como las que a mí me tocó ver con mis propios ojos, se los juro, de las personas que habían dejado en los andenes esperando a ser apiladas también cuando tuvieron que trasladarlas a las morgues, y de eso casi no hablaba nadie. Pero a mí me tocó verlos esa noche, y luego, recordando el cómo los vi, ellos estaban acostados uno al lado del otro, boca arriba. A como nos dijo el guardia que los habían acomodado, sonaban muy parecidos a como los vi. Para no tomárnoslo de una manera que nos dejara mal esa noche, bromeamos diciéndonos que era su manera de despedirse de nosotros. Habíamos trabajado durante 3 días a esas horas y nunca vimos nada parecido, pero esa era nuestra última noche. Y luego, cuando nos tocó quedarnos a altas horas de la noche de igual manera para otra cosa, al menos de mi parte, nunca volví a ver nada, pero sí escuché muchas historias de otros compañeros que trabajaron ahí y los espantaron cuando se quedaban solos en las estaciones. Recuerde que si usted nos comparte cualquier relato, puede pedirnos anonimato sin problema. Siempre mantendremos en discreción completamente cualquier dato que nos pida omitir. No se preocupe nunca por eso. Vámonos con Mercedes Ibarra, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Yo siempre me he subido al vagón de mujeres. Afortunadamente, nunca me había pasado nada malo con nadie en esos vagones, hasta que en una ocasión me subí como siempre a este vagón. Eran como las 10 de la mañana. No había tanta gente, era un lunes. Abordé la estación Centro Médico. En el vagón había como a lo mucho 2 mujeres lejos de mí, ya que yo siempre me subí hasta el inicio del vagón. Pasamos Hospital General, luego llegamos a Niños Héroes, y ahí se subió una señora por la puerta donde estaba yo. Apenas entró, noté que ella olía mucho como a aserrín. No parecía ser un perfume de estos que huelen más o menos así, olía directamente a esto. Cosa que no tendría nada de malo, sino que lo noté como algo curioso porque ella, a pesar de que todos los asientos estaban disponibles,
No sé por qué iba tan poca gente a esa hora en ese vagón. Ella no se fue a sentar a cualquier asiento o se fue parada en otra parte, sino que se paró justo enfrente de mí, sosteniéndose del mismo tubo que yo. No la saludé ni nada. Era una mujer medio alta. Yo mido 1,67. Ella me estaría pasando de estatura por un poco más. Era robusta, traía un vestido como de oficinista negro, con medias negras y zapatos negros. Le veía las prendas de reojo, y también así, con el rabillo del ojo, vi que no me quitaba la vista de encima. El vagón cerró las puertas, avanzó. Había algo en ella que no me daba buena espina, porque en el balanceo del metro ella se iba moviendo y se iba quedando cada vez más cerca de mí. Parecía que la mujer, viéndola de reojo en todo momento, andaría rondando por los 50 y tantos años. «Buenos días», le digo, levantando un poco la mirada para corresponderle el saludo, porque yo siempre he sido un poco tímida, pero cuando ya la veo, sin poder equivocarme, porque la tenía a menos de 1 metro de mí, la señora tenía los ojos completamente negros. Ella tenía demasiadas arrugas en la cara, era muy blanca de la piel, me estaba sonriendo de una manera horrenda, y esos ojos negros, yo jamás había visto unos ojos así. Aproveché que llegamos a la estación Valderas, se abrieron las puertas y salí corriendo espantada, porque algo en ella no era normal. Giro, y ahí seguía, agarrada del mismo tubo, con el cuerpo en dirección al lado contrario por donde salí, pero muy forzadamente girando su cabeza para verme, con esa misma sonrisa y esos ojos, que lo único que pude pensar fue que pudo ser juego de alguien. Nadie se podía ver así, como ella, que recordarla me perturba tanto por su apariencia, por las cosas que hacía, por qué se me pegó tanto, y me quedé helada, viéndola parada. Hasta que se cerraron las puertas, comenzó a avanzar el metro y, viendo el resto de las mujeres que iban ahí, parecía que nadie la notó. Por eso intenté calmarme, pensando que seguramente había visto algo que no estaba del todo ahí, pero no me pude convencer, fue real. No sé si habrá sido la mujer de la que tanto cuentan en el metro, porque no coinciden los rasgos de esa señora. Creo que no es lo único que anda por el metro con esta apariencia, y que agradezco no haberme quedado para ver qué quería esa mujer, o lo que fuera. Hay entidades, seres o situaciones muy específicas que se repiten en varias estaciones y líneas del metro. ¿A usted le ha pasado algo de lo que ya hayan contado por este canal? Coméntenos y recuerde que ya tenemos una lista de puras recopilaciones de historias así en el metro. Se lo voy a dejar en el primer comentario para que no se las pierda. Y ahora, una persona que prefirió solo le llamáramos por su nombre, María, nos cuenta lo siguiente. Trabajé en el área de limpieza del metro en los años 90. Sin embargo, tengo tan fresca esta experiencia porque fue lo único que me pasó. Y eso que a veces me quedaba hasta tarde en las estaciones, completamente sola o con casi nada de gente. Hasta que en una ocasión, cuando me quedé limpiando en observatorio, era el último viaje de ese tren, y como a veces solemos ver que algunos conductores se bajan por cualquier cosa en cada estación, eso hizo un compañero conductor. Cuando llegó a la estación ya sin gente, todos se bajaron. De hecho, se me hizo raro que se quedara ahí sin el conductor como por unos 10 minutos, según echándole cálculos de cuando se bajó la gente y yo iba limpiando hasta llegar al andén. Llego, busco a mi compañero que había dejado el metro solo con las puertas cerradas, a excepción de la suya, porque normalmente apenas terminan turno, se los llevan hasta la estación donde los guardan y veo que no hay nadie, tanto de mi lado como del otro, algo usual, más a esas horas, y empecé con lo mío a barrer, esperando a este compañero que nunca llegó por el metro, nadie fue por él, hasta que barriendo, escucho golpecitos desde adentro, por las ventanas. Volteo, me pongo a buscar por si alguien se había quedado por ahí. Esto no podía pasar, porque siempre revisaban que no se quedara nadie,
Luego ya ahora sí cerraban las puertas. Y buscando de vagón en vagón llego al segundo, viendo por las ventanas y desde adentro. Había una niña como de unos 5 años, con las 2 manitas levantadas pegándole al vidrio. Era ella quien hacía este ruido. Vuelvo a girar a todas partes, seguía sola, y esta niña se veía muy seria. No se veía asustada, no se reía tampoco, y por la distancia no le podía ver bien los rasgos. Aparte su cabello, que era muy rubio y lo tenía como muy rizado y esponjado, poquito despeinado. No le podía ver bien la cara por esto. Ella no me veía a mí, estaba viendo hacia el frente. Por eso llegué a pensar que a lo mejor y le estaba hablando a su mamá o a su papá, porque ella parecía estar viendo hacia uno de los pasillos por donde venía la gente. Ya llego al frente del cristal donde estaba ella, y por más que me agaché para ponerme a su altura, ella nunca me vio a los ojos. Parecía que estaba de puntitas para alcanzar a ver por la ventana, y seguía con las 2 manitas levantadas, pegándole al vidrio, enfrente de mi cara, seria. Ella no se veía rara, era una niña y ya, mas no entendía por qué no volteaba conmigo. Le hablaba diciéndole: «Mija, aquí estoy, ¿dónde está tu mamá?». No se veía desesperada. De hecho, le pegaba al vidrio, lento, pero constante. No quería que se asustara, y rápido corrí para buscar a algún compañero, que no tardé tanto en encontrarme con otro, un compañero de limpieza a mitad de ese pasillo, y le dije que habían olvidado a una niña en el metro. «No manches, María, ¿a poco también la viste?». Le dije que sí, volteando y notando que ya no la oía, no la veía. Le señalé el vagón donde la había visto, diciéndole que era una niña así y así, describiéndosela. Y mi compañero me dijo algo espantado que el conductor se había bajado corriendo para pedirle relevo a otro compañero porque a él, cuando toda la gente bajó, se aseguró de que ya no hubiera nadie. Se quedó sentado antes de seguir avanzando, y que esa misma niña lo había espantado pegándole al vidrio. Volteó, la vio y por eso salió corriendo, diciendo que esa niña no era normal. Este compañero dijo que iba de camino para ver si seguía a la pequeña por ahí, que él le creía, pero primero tenía que revisar, junto con otro compañero conductor que ya venía de camino, que no se hubiera quedado alguien en los vagones, pero esto era muy raro, porque yo la vi en el segundo vagón. Estaban cerrados, no tenía cómo pasarse de un vagón a otro. Sin embargo, ya viendo las circunstancias de lo que estaba pasando, el ver que mis compañeros, cuando llegó el otro conductor y revisaron, no encontraron a nadie. El que esa pequeña hubiera cambiado de vagón ya era lo de menos. A mí me habían contado muchas cosas del metro, muchas historias. Sin embargo, nunca me había tocado ver a un fantasma en las instalaciones, por lo que el andar por ahí de noche ya había cambiado por completo para mí. Nos vamos ahora con una persona anónima, quien esta noche nos comparte su historia. Esto me pasó en el año 2023. Yo no soy originario de la Ciudad de México, por lo que no soy un usuario recurrente del metro. Por aquel entonces yo tenía una relación a distancia con una chica de Puebla. Ella iba a ir a un concierto junto con unas amigas en el Auditorio Nacional, por lo que nos pusimos de acuerdo en horarios, fechas y todo para vernos en la Ciudad de México. El día transcurrió normal. Al día siguiente un poco más de lo mismo. Disfrutamos de la ciudad y luego llevé a mi novia y a sus amigas al Ángel de la Independencia, donde tomarían el camión que las llevaría de regreso. Su autobús salió a las 7 p.m., por lo que sabía que me iba a tocar la hora pico en el metro. Entonces fui a pasearme por la avenida Reforma para hacer tiempo. Caminé hasta la estación Sevilla, ya que yo iba para la estación Chabacano. Por aquel entonces la línea 1 estaba en remodelación desde Pantitlán hasta Salto del Agua, por lo que entonces mi trayecto sería de Sevilla a Valderas, tomar la línea 3 hasta Centro Médico y luego la 9 hasta Chabacano. Eran aproximadamente las 8:30 cuando inicié mi trayecto. Todo iba tranquilo. Los vagones iban llenos pero no atascados.
y conforme pasaban las estaciones y transbordaba la gente, más se iban vaciando. Fue justo en la estación Centro Médico donde esto comenzó. Al llegar al andén de la línea 9, cuando me tocó transbordar, me encontré con una chica que parecía de mi edad, bonita, de tez clara y ojos color verde. El vagón que pasó venía un poco lleno, y ni esa chica ni yo abordamos. Decidimos esperar el próximo, cruzamos miradas en un par de ocasiones, y no podía evitar pensar en hablarle. Claro que me sentí mal por esto, ya que yo tenía novia. Llegó el siguiente vagón, se abrieron las puertas y afortunadamente iba casi vacío. Unas 8 personas a lo mejor. Abordamos, ella se sentó al lado de la puerta y yo frente a ella. Seguimos cruzando miradas y una sonrisa a mitad de camino cuando íbamos para la estación Lázaro Cárdenas, y ahí fue cuando me distraje en el teléfono, ya saben, para hacerme el desinteresado. Al regresar la mirada al frente, noté que esa chica ya no estaba. Decidí buscarla con la mirada por el vagón, incluso inclinando mi cuerpo hacia el frente y girando mi cabeza a todas partes, pero no la veía. Fue como si solo hubiera desaparecido. Llegamos a Lázaro Cárdenas y yo iba confundido. No entendí a dónde se fue. En esa estación del metro se detuvo un tanto más de lo normal. Abordaron más personas y nadie bajó. Esto se los puedo asegurar, ya que seguía buscándola con la mirada. Una señora se sentó en el mismo lugar donde iba sentada esa chica. El metro avanzó y al moverse, noté en el reflejo de la ventana a esta chica. En esta ocasión la vi sentada a mi lado por el reflejo, por lo que giré para verla y a mi lado no había nadie sentado. Sentí tanto miedo que incluso me mareé. Del miedo decidí levantarme. Me paré frente a la puerta. Después de todo tenía que bajar en Chabacano, la siguiente estación. No quise girar la cabeza otra vez o mirar los reflejos de la ventana. Sentía que había visto algo que no debía. Al llegar a Chabacano, bajé rápido del metro. Caminé, transbordé a la línea 2, ya tenía que salir a Calzada de Tlalpan. Llegué a la salida y aún era un tanto temprano. Pocos segundos después, la misma señora, quien se había sentado en el lugar donde estaba la chica, también salió del metro. Me vio, se paró a mi lado y me dijo: «No le andes coqueteando a las muertitas, te las vas a llevar a tu casa». No supe qué responderle a la señora. Ahora Morgan nos comparte el siguiente relato. Había llegado a vivir a la Ciudad de México para seguir con la escuela. Un día, hace 7 años, abordé en una estación de la línea 2. Veo que van 2 muchachas en el vagón y una de ellas se acerca, me habla y me dice que quería presentarme a una amiga suya. Entonces le pasé mi número y un par de días después, esta chica, a quien vamos a llamar Laura, me llama para salir. Y bueno, pasaron los días, seguíamos saliendo, pero ella tenía algo raro. Cada vez que salíamos a platicar, se me quedaba viendo de una manera tan rara, con una mirada penetrante, lo cual siempre me ponía nervioso. Y en cierto modo, esto me había empezado a asustar. Pasaron los días y de pronto me contó que ella veía a una mujer mayor que le decía que necesitaba ayuda. A mí siempre me han gustado las historias de terror, por lo que escucharla contándome esto no me daba miedo, como su mirada al menos no. Me contaba que esta señora que ella veía se le aparecía en su casa y en otros lugares. Un día estábamos sentados hablando y me contó que ese ser le decía que ahora me quería hacer daño a mí, lo cual me confundió, pero no me dio miedo. Solo que sí fue curioso que eso no fue algo que me dijera anteriormente, como si algo hubiera cambiado. Pasaron unos 3 días más y nos vimos en la estación Tacubaya de la línea 1. Estábamos platicando detrás de la línea amarilla que da hacia las vías del metro mientras llega el convoy. Y te juro que no sé en qué momento de la plática yo terminé dándole la espalda a las vías, pero parado sobre esa línea amarilla. Entonces escucho que viene el metro y justo cuando va a pasar detrás de mí, ya llegando al andén,
Laura me jala de la camisa y al jalarme, los dos oímos un grito muy fuerte de una mujer diciendo «¡Ayuda!», por lo que ambos nos quedamos viendo el uno al otro sorprendidos, ya que es una estación muy concurrida. Toda la gente estaba como si no hubieran escuchado nada. Nos movimos de ese lugar hacia la pared y yo estaba pálido, temblaba, muy asustado. Dejé que pasaran algunos trenes y después me fui a casa de mi abuela, que era con quien vivía en ese entonces. Esa noche no podía dormir, pensando en eso que Laura me había contado y en lo que me había pasado en esa estación. Después pasaron como otros 3 días más y no volví a saber nada de Laura. Su número no existía, los mensajes nunca le llegaron, por lo que pasó un mes y contacté con su amiga con la que iba aquel día en el metro, ya que también tenía su número. Desde aquel día le pregunté por Laura y esto me asustó mucho más, porque ella me respondió que no conocía a ninguna Laura. No quise contarle nada de lo que pasó, solo no respondí y dejé las cosas como estaban. No cuadraba nada, pero todo había sido real, mas no comprendo qué fue exactamente. Entonces, ahora cada que paso por la estación Tacubaya, pienso en esa ocasión en la que por alguna razón que no comprendo, algo me estaba orillando a las vías del metro. Tal vez fue esa mujer que escuchamos Laura y yo. Querida audiencia, ya saben muchos que en las entregas del metro siempre les decimos en pequeños paréntesis que nunca descuiden la salud mental. Sabemos que las estaciones del metro, por más que no se hable mucho, cuando suceden tragedias como esta que les voy a comentar, pasan más frecuente de lo que nos gustaría escuchar, porque hay personas que lamentablemente decidieron terminar con su vida en los andenes, por lo que les extendemos este espacio y los medios de comunicación para que sepan que no están solos y que a veces puede parecer la salida fácil, pero no lo es. Son decisiones de las cuales no nos podemos arrepentir, permanentes por circunstancias que son temporales o se pueden atender de otra manera. Aquí siempre los queremos leer con bien, saber que siguen acompañándonos. Gracias por permanecer aquí. La sección de comentarios siempre estará abierta para ustedes. No duden en acercarse a sus seres queridos o a su servidor para encontrar la manera de orientarles en caso de que lo necesite o esté atravesando una situación complicada. La salud mental, por favor, nunca la descuide y no dude en pedir ayuda, que aquí jamás vamos a juzgar a nadie. Estamos no solamente aquí para contar historias de terror, sino también para apoyarnos como comunidad. Estamos al pendiente siempre y de nuevo, gracias por permanecer aquí. Vámonos con la siguiente historia, la cual fue enviada por una persona que prefirió no mencionáramos su nombre. Solo por respeto, no voy a mencionar el nombre o la estación precisa, porque pasó algo desafortunado. Lo que les quiero platicar esta noche ocurrió hace un par de años, en la línea azul del metro. Trabajé en el área de torniquetes, verificando que la gente pasara siempre en orden, que no se saltara ni eso. Ahí veías de todo. Y como yo me quedaba siempre hasta el cierre de las estaciones, muchos compañeros te contaban un montón de historias. A mí jamás me tocó nada de esto, hasta una noche en que ya había bajado la gente del último vagón de ese martes. Pasaron unos minutos, hago mi rutina para empezar con el cierre de esa estación. Sabía que ya no había gente aparte de nosotros, y escucho que alguien viene corriendo desde el andén. Me cruzo los torniquetes, me asomo, sonaba a que venía esta persona corriendo pero apurada completamente, y alcanzo a verlo de lejos. Era un compañero, un guardia de las estaciones. Desde lejos le pregunto que si todo en orden, pero él no dice nada, solo llegó corriendo conmigo. Hasta el pobre hombre se tropezó antes de llegar a donde estaba yo, por lo que me apresuro para acercarme con él, para ayudarlo a ponerse de pie. Y él venía helado, le temblaban las manos. Él era un compañero que yo sabía, tenía más años que yo. Había platicado con él en muchas ocasiones ya, y sabía que ya tenía trabajando ahí 8 años. Era un señor no tan mayor, pero sí más grande que yo.
Por más que le estuve preguntando y preguntando que qué le pasó, no me podía decir nada. Él estaba temblando tanto, intentaba hablar, nunca lo había visto así, y nada más no le salían las palabras. Respiraba muy agitado, no dejaba de voltear hacia el andén, levantando la mano, señalaba hacia allá, luego se ponía las manos en las rodillas para apoyarse y respirar. Venía muy mal mi compañero, por lo que lo llevo a una silla que tenía cerca de los torniquetes. Él nunca pudo decirme nada en ese momento. Él estaba completamente en shock y no entendía por qué. No se veía herido, no se escuchaba a nadie más, a alguno que otro compañero hablando por allá muy a lo lejos. No sabía aún qué decir por la radio, porque necesitaba que él me dijera primero. Se sienta, y no dejaba de respirar, muy agitado este pobre compañero. No dejaba de echar la mirada hacia el andén. No me podía ver a los ojos tampoco. Ahora sí, pido por radio que nos brindaran atención médica para tranquilizar a este hombre. Solo para los protocolos. Les digo, no estaba herido o algo. Y él fue cuando me tomó del hombro, siempre respirando de esta manera, haciéndome con la mano una seña con la palma hacia abajo, como pidiéndome que me calmara, que no era necesario. Le dije que igualmente iban a venir, o si no, que me dijera qué le pasó. Y él, en verdad, ya me estaba preocupando de más. Tenía tantos años trabajando ahí, sabía que no cualquier cosa podría ponerlo en ese estado, y las únicas palabras que me pudo decir fueron que una mujer, una señora sin piernas. Dijo esto y luego se empezó a poner mucho peor, se agitó aún más. En ese momento llegó otro compañero corriendo desde la dirección del andén. Él también venía cansado, diciéndome que él vio desde el otro lado a este compañero y lo que le pasó. Él no pudo haber escuchado nuestra conversación porque no estábamos gritando esto, y sin decirle nada, más que preguntarle que si vio a quién se le había acercado, que si le hicieron algo. No te puedes tomar de primera mano como un hecho que te digan algo así. Y él me dijo, también con un semblante muy preocupado, me decían Poli. Sí, Poli, a este compañero, a él, una señora sin piernas, lo estaba jalando hacia las vías del metro. Me dijo esto, volteando un poco, para que mi otro compañero no escuchara. No queríamos que se alterara aún más. ¿Me estás hablando en serio? Porque él me acaba de decir lo mismo. En serio, Poli, yo mismo lo vi, se le alcanzó a zafar. La señora no vi dónde quedó, y fue que lo vi corriendo para acá. Le juro que, aunque lo vi de lejos, noté que no tenía piernas. Lo quería tirar, ¿a poco no lo escuchó gritando? Le dije que no escuché nada. Solo oí cuando venía corriendo, pero le creía. Se llevaron a este compañero a emergencias para atenderlo. Él se fue como llegó conmigo, muy alterado. Me quedé a hacer el cierre con este compañero. Debíamos incluirlo en un reporte, pero ¿qué íbamos a poner? A lo mejor una cuestión de salud, algo así le puse, estoy seguro. No íbamos a poner que a nuestro compañero lo había atacado un fantasma en el metro. Pudimos revisar las cámaras de seguridad y vimos todo, absolutamente todo lo que mis compañeros me dijeron que pasó, pero la señora nunca apareció. A este compañero lo veías manoteando, jalándose, intentando zafarse de algo que nunca apareció en cámaras. Mi compañero, quien estaba conmigo haciendo el reporte, me dijo que nunca había visto algo así en el metro. Luego me comentó que por tantas cosas que pasaron ahí, tragedias, podía ser que esa mujer haya sido alguien que hace no sabe cuánto, si había sido reciente o no, pero que se dejó caer a las vías y pues falleció ahí. Que a lo mejor eso podía ser, que por eso se lo quería llevar a él. Ya llegó otro compañero esa misma noche. Nos quedamos horas después de nuestra salida y nos dijo que le habían dicho que habían llegado al hospital con este compañero, que nos estarían informando y con él no habíamos hablado aún. El tema de la señora sin piernas no se había comentado por radio, no íbamos a decir eso, no aún. Por ello nos sorprendió que llegara él y nos dijera que desde el hospital
le habían informado a él que nuestro compañero no dejaba de decir que que una señora sin piernas lo había querido tirar a las vías, que lo estaba jalando, que se reía de él, que no tenía rostro. Y para que vean que son cosas de las que hablamos, que se saben aquí, este compañero que recién llegó me dijo lo mismo que con quien ya estaba haciendo lo del reporte, que pudo ser alguien quien hace mucho terminó su existencia ahí en el metro, en las vías. Si no, no se le ocurría otra cosa. Al día siguiente llegamos. La noche anterior no podíamos aportar ya nada más. Solo ellos dos habían visto a esa mujer. Y cuando llegué, me informaron que este compañero había fallecido durante la madrugada en el hospital. No nos dijeron bien por qué, la familia no quiso, pero sí nos comentaron que desde que llegó nunca lo pudieron estabilizar, que algo seguramente lo había impresionado tanto que esa pudo haber sido la razón por la que a día de hoy ya no está nuestro querido compañero, por esa mujer sin piernas que se les apareció. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este especial. Recuerde que en este espacio nunca vamos a repetir historias, jamás. Esto es gracias a que día con día, desde hace 5 años, ustedes empezaron a enviarnos sus historias paranormales y han confiado en que su servidor, detrás de este micrófono, trabaje con ellas como las hemos ido haciendo a lo largo de ya tantos videos aquí. Imagínense nada más cuántas historias hemos contado por este espacio y hemos escuchado en este canal. Una locura completamente. Gracias, muchas gracias de verdad por tanto. Por cierto, ¿recuerdan con qué video llegaron a este canal? ¿O desde cuándo siguen los relatos? Si llegó al mausoleo por Facebook, por TikTok, YouTube, Spotify, por recomendación de alguien, ¿dónde suele escuchar estas historias? No importa cuándo llegó, el punto es que le agradezco tanto que nos acompañe aún a día de hoy, en este trayecto que nunca imaginé estaríamos cumpliendo ya 5 años de tanto cariño de su parte. Gracias por tanto, querida audiencia. Y créame, se vienen más historias, más cosas impresionantes por contar, un desclasificado muy pronto. Así que por ahora solo me queda agradecerles por llenar tanto de vida a este canal, por tanto apoyo, cariño y sobre todo, por confiar en que sus historias siempre se van a contar aquí con respeto y con tanto gusto de entregarles cada vez más mejor este contenido. De todo corazón, gracias por apoyar este sueño. Y ahora, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Y ya que está por ahí, asegúrese de que no quede nadie en los vagones. Buenas noches.